el agradecido soy yo. A mí siempre que tengo la posibilidad de compartir las cosas que uno investiga o sobre las cuales enseña, trato de aprovechar esas oportunidades. Entre otras cosas porque pienso que lo que uno investiga o lo que uno enseña es para que circule, ¿no? Para que se transmita. Entonces no me resulta una situación forzosa venir acá. Lo hago porque me parece que hay que hacerlo y me da ganas de hacerlo. Así que yo estoy contento de estar acá. A ver, cuando Luciana me propuso venir a dar una charla, bueno, se barajaron en distintos momentos distintos formatos y posibilidades. Se fue como concentrando las circunstancias en algunos de los elementos que supongo que son aquellos que de pronto más trabajan ustedes en el profesorado o que asocian más a trabajos que yo he desplegado en algún momento o en otro de mis trabajos. La diversidad cultural, el origen del Estado, efectivamente están entre cuestiones que a mí me interesan, que me interesan no a título específicamente personal, sino como formas de destacar la importancia que puede tener estudiar historia antigua, en este caso, para la formación de un futuro investigador, de un futuro docente, y diría de una persona que cultive su intelecto en general y respecto del cual esto implique una capacidad de intervención en el ámbito social, no necesariamente la estrictamente ligada al trabajo específico en una institución, sino también la de un ciudadano de su país, la de alguien que puede aportar una idea o un punto de vista respecto de otro tipo de circunstancias. Por eso lo primero, lo de la diversidad cultural, sobre lo que quizá me voy a detener un poco menos porque entiendo que la cuestión del origen del Estado es algo que les interesaba discutir un poco más en profundidad y me voy a concentrar más en eso, pero no quería descartar esta cuestión de este énfasis en la diversidad cultural. Básicamente, cuando uno trabaja con sociedades así del mundo antiguo, como las que tenemos que ver aquí, se plantea una pregunta, ¿no? Cuando ustedes estudian en el profesorado las primeras materias de la historia universal, se encuentran con sociedades muy distantes en tiempo, en espacio, en características generales a las de nuestra propia sociedad, la pregunta que surge así medio espontáneamente, pero creo que es algo bastante omnipresente en cualquier persona que se acerca a ese tipo de sociedades del mundo antiguo, es si esa gente del mundo antiguo son iguales a nosotros, son muy distintos, son opuestos, son diferentes. ¿Con qué tipo de humanidad estamos tratando cuando hablamos de este tipo de sociedades, ¿no? No hay una respuesta fácil para este tipo de cuestiones y las respuestas que hay no son inocentes en términos de los efectos que producen, ¿no? Yo diría que desde los antiguos griegos, por solo mencionar un tipo de sociedades diferentes a las del Antiguo Egipto, que es donde voy a concentrar mi argumento, por supuesto, y de allí en adelante siempre ha habido una mirada sobre el Antiguo Egipto que ha observado en ese tipo de sociedad una serie de características que los aproximaba o los alejaba más respecto de la propia experiencia de esa otra sociedad que estaba en el punto de mira de la sociedad del Antiguo Egipto. Yo diría que para plantear un poquito el mapa de este tipo de reflexión sobre esa diversidad de lo posible, diversidad de lo humano expresada en una sociedad del mundo antiguo, hay como dos grandes ejes. Un eje que tiene que ver con la contraposición entre lo que llamaría universalismo y relativismo, ¿no? Bajo la idea general, podría citar acá los trabajos de Todorov, por ejemplo, bajo la idea de que hay una mirada que tiende a destacar las especificidades de cada sociedad como autónomas, como absolutas, a las que en general le llamamos relativismo cultural, y otro tipo de miradas a las que solemos llamar universalismo y que tienden a suponer que hay un solo modo de ser humano, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Que la humanidad se expresa como en un volumen único. Son dos parámetros, a mi modo de ver, no se puede ser ni absolutamente relativista ni absolutamente universalista, pero construyen como dos enfoques muy diferentes, contrapuestos en más de un sentido, cuando uno analiza este tipo de sociedades del mundo antiguo. El segundo eje que quisiera cruzar con este tiene que ver
con el parámetro del etnocentrismo. Saben ustedes, la idea de suponer que la propia sociedad es la medida de todas las cosas y que se juzga desde allí otro tipo de experiencias sociales, ¿no? Voy a utilizar un eje etnocéntrico, no etnocéntrico, a falta de mejor palabra, porque no encuentro ninguna que recorra necesariamente lo que sería la antípoda de esta figura del etnocentrismo, y tampoco me importa mucho porque lo que me interesa es determinar como dos ejes a partir de los cuales creo que se puede delinear un mapa que permite pensar cómo acercarse a este tipo de sociedades y cuáles son, digamos, los pros y los contras del cruce que se pueden trazar entre este tipo de parámetros, ¿no? Relativismo, universalismo y etnocentrismo o no etnocentrismo. En primer lugar, me voy a referir al cruce entre relativismo y etnocentrismo, ¿no? Que es lo que voy a denominar, siguiendo a muchos autores, la idea del exotismo, ¿no? Que es la idea de que las sociedades del mundo antiguo, en particular del Antiguo Oriente, son una especie de espejo invertido respecto del mundo occidental, ¿no? Esto tuvo una circulación bastante importante en la Europa moderna, la construcción del oriental como un mundo ligado a no solamente al despotismo político, sino también a la sensualidad, la danza del velo, este tipo de cuestiones, pero que siempre tienden a contraponer un tipo de experiencia social casi opuesta a la propia, ¿no? En algún sentido es etnocéntrico este parámetro porque mide al Oriente como el espejo invertido de la propia sociedad, ¿no? Lo da vuelta y interpreta que hay allí una serie de características más bien para ponderar negativamente, pero que en todo caso invierten el punto de vista de la sociedad occidental, ¿no? En segundo lugar, si consideramos un parámetro universalista en esta línea, tendría que referirme brevemente, después me voy a centrar un poco más en este segundo campo que estoy mencionando ahora, cuando hable de la cuestión del origen del Estado, que es lo que llamaría grosso modo evolucionismo, ¿no? Que es la idea de que hay un desarrollo humano único. Lo que sucede es que ese desarrollo va de lo inferior a lo superior, ¿no? De lo menos desarrollado a lo más desarrollado, y entonces en este marco el Antiguo Egipto u otras sociedades del Antiguo Oriente, para el caso, ocupan peldaños inferiores dentro de un desarrollo evolutivo que conduce siempre hacia la propia experiencia occidental, y de ahí que considero a esta mirada, la del evolucionismo, como una mirada etnocéntrica. Es una mirada que tiende a acomodar la diversidad de lo social respecto de un gradiente único que conduce hacia nuestra propia experiencia, ¿no? De ahí la cuestión etnocéntrica. Ahora, estas dos miradas, las del exotismo y el evolucionismo, que han sido probablemente dominantes en buena parte de la mirada occidental sobre el Oriente a lo largo de los tiempos, diría yo, no están estrictamente solas, ¿no? Hay, diría, una serie de miradas que permiten construir una mirada que se sustraiga de esa cuestión más etnocéntrica, que es quizá la dominante en el sentido común, respecto de cómo pensar este tipo de sociedades, y que me interesa mencionar muy brevemente, por lo menos en este momento. Por un lado está la cuestión que yo mencionaría como la cuestión de la alteridad en general, ¿no? El hecho de interpretar que hay sociedades que no tienen los parámetros de nuestra sociedad, pero que tampoco son un espejo invertido de nuestra sociedad, como planteaba recién respecto del exotismo, ¿no? Por supuesto, quedan del lado del relativismo en general, pero no necesariamente para plantear un relativismo extremo, que en todo caso contribuye a otro tipo de valoraciones que ahora sería largo de discutir, pero sí el hecho de que la alteridad busca tratar de interpretar a las sociedades a partir de los criterios que la propia sociedad se da de sí mismos, ¿no? Básicamente a partir del propio discurso que la sociedad tiene de sí, ¿no? ¿Qué dice una sociedad acerca de sí misma? ¿Cuáles son los términos que una sociedad usa, los conceptos que una sociedad usa para referirse a sí misma? Que no son necesariamente los de la investigación, sino los de la propia expresión, vamos a decir así, ¿no? Del habitante de la situación, diríamos, ¿no? Esto no necesariamente implica, insisto, ponerse en un lugar de exotista, ¿no? Simplemente implica tomarlo con su propio concepto a cada uno de los escenarios que uno considera, ¿no? A veces la cuestión de la alteridad tiende a construir un exotismo benévolo, digamos, ¿no? Cuando se supone que
todo lo que no es occidental piensa de la misma manera y es solo Occidente el que se ha separado de un tipo de argumentos, ¿no? A veces es digamos, sin caer en un énfasis negativo acerca de ese tipo de sociedades, cuando, por ejemplo, no sé, pienso en propuestas tales como la que en su momento Lévi-Strauss tenía del pensamiento salvaje, ¿no? La idea del pensamiento salvaje se construye a partir de muy diversas sociedades que parecen confluir en una única forma de pensamiento salvaje. Y si es así, tendríamos un tipo de pensamiento generalizado para muy diversas sociedades como diferente respecto de otro tipo de pensamiento que sería el nuestro. Entonces ahí hay que manejar con cierto cuidado. Un concepto específico de alteridad debería respetar los parámetros de cada sociedad en lo que tienen de diferente e incluso en lo que tienen de similares respecto de nuestra propia sociedad. No hay por qué suponer que una sociedad antigua o de cualquier otra parte del horizonte histórico tenga que ser absolutamente distinta, ¿no? Lo que tendrá un montón de diferencias probablemente, pero probablemente tenga escenarios donde hay mayor nivel de convergencia respecto de lo que nuestra sociedad también tiene, y esto no es ningún problema, ¿no? La cuestión de la alteridad bien entendida es valorar a una sociedad por su especificidad, ¿eh? Esto es básicamente, ¿no? Ahora, el cuarto casillero es difícil de completar. No diría que hay una doctrina argumental respecto de una mirada universalista y no etnocéntrica al mismo tiempo, pero yo creo que en realidad podemos completarlo esto tomando en cuenta el campo de la investigación, el campo del pensamiento de Occidente sobre otro tipo de sociedades. Quiero decir, cuando nosotros pensamos en problemas tales como el origen del Estado, ¿eh?, que es el tema que vamos a discutir acá, estamos efectivamente pensando una problemática en una sociedad antigua que no tenía en su diccionario el concepto de Estado, ¿no? De hecho, hay algunos autores que de esta circunstancia derivan la idea de que no se puede hablar de Estado para ese tipo de sociedades porque esas sociedades no disponían de ese término en el vocabulario, ¿no? Yo creo que es una circunstancia bastante desafortunada razonar de esta manera, porque en rigor uno diría todo lo que pensamos, lo pensamos desde el presente, y todo lo que le preguntamos al pasado lo hacemos desde preocupaciones del presente. Por lo tanto, en realidad, cuando uno se dirige a las sociedades del pasado para identificar una serie de prácticas a las que, para el caso, va a denominar Estado o lógica estatal, como yo voy a tratar de proponerles en un rato, efectivamente está reconociendo una serie de prácticas que tienen lugar en una sociedad del pasado y leyendo un tipo de coherencias vamos a decir así, epistemológicas en función de una problemática que efectivamente tiene una importancia en nuestra sociedad, pero no solamente de eso se deriva que el Estado sea un problema a analizar respecto del mundo contemporáneo, sino que uno puede identificar el tipo de prácticas a las que lícitamente uno puede llamar estatal en otro tipo de contextos y discutir o pensar y reflexionar acerca de lo que eso implica. En este sentido, digo, hay una unidad conceptual en el hecho de poder pensar que, por ejemplo, tenemos la posibilidad de pensar con las mismas herramientas analíticas distintos tipos de sociedades. Se entiende la diferencia, ¿no? No se trata de que esto niegue la alteridad, ¿no? Porque la aproximación conceptual produce es un conjunto de herramientas analíticas a partir de las cuales uno se dirige al pasado. Quiero decir, esa unidad viene dada por el discurso. Esa es la unidad del discurso histórico, ¿no? El discurso histórico como un modo de referirse al pasado diferente a otros modos de referirse al pasado, ¿no? Nuestra propia sociedad convive con otras formas de relacionarse con el pasado, básicamente, por ejemplo, las que tienen que ver con el discurso religioso, ¿no? Que tiene otro tipo de relación con el pasado. Digo, el discurso religioso, estoy unificando acá distintas aproximaciones al pasado de distintas religiones, pero no es lo mismo la lectura del pasado que emerge de un libro sagrado que el que emerge del discurso histórico. Es distinta, ¿no? Entonces, el discurso histórico como un modo de aproximación al pasado genera una unidad respecto del modo de relacionarse con cualquier sociedad del pasado, que entonces genera una generalización, valga la redundancia, en el sentido de cómo se relaciona ese discurso con el pasado, ¿no? Distinta es la cuestión de la alteridad, que implica que esas mismas categorías permiten identificar
distintos discursos en cada una de las sociedades que uno analiza. Entonces yo creo que este es un poquito el mapa conceptual en el que uno debería poder moverse, que advierte, por un lado, de ciertas tendencias que simplemente al calor del etnocentrismo tienden a generar una mirada sesgada o valorativa de las sociedades del pasado, donde en general siempre quedan mal paradas respecto de las experiencias más cercanas a nuestra experiencia específica, ¿no? La experiencia del mundo, llamémosle occidental. Mientras que creo que, sustrayéndose de esos parámetros, hay tanto una dimensión relativista como una dimensión universalista que cualquier aproximación a estos pasados antiguos tienen valor, tienen posibilidades de ser expresadas en un tipo de aproximación que no pondera a partir de parámetros valorativos a las sociedades del pasado, sino que simplemente se acerca a ellas a partir de distintas herramientas analíticas. Ahora, respecto de esta cuestión, y en particular respecto de cómo voy a avanzar ahora hacia la cuestión del problema del origen del Estado, creo que hay una cuestión que orbita un poco sobre este peldaño inferior de este cuadro y que tiene que ver con una aproximación que cierta antropología ha propuesto en algún momento, una contraposición entre dos conceptos un poco técnicos en su enunciación, no tan así en su explicación, que es el par conceptual emic y etic. No sé si alguna vez escucharon hablar de estas cuestiones. Emic y etic corresponden básicamente, emic, a la mirada de la propia sociedad sobre sí misma, el idioma del habitante de la situación, y etic corresponde a la mirada del investigador, ¿no? Por eso digo un poquito, corresponde a valorar la alteridad en el lenguaje de la situación y la unidad conceptual en el lenguaje del analista, ¿no? Emic implica un tipo de registro sobre cómo una sociedad se percibe a sí misma, y etic implica un registro respecto de cómo la interpreta un analista desde afuera. Se entiende esto que en antropología tiene un valor fundamental, sobre todo en la dimensión más etnográfica de la práctica antropológica, ¿no? El dirigirse a una sociedad que piensa con categorías distintas de las del antropólogo. El antropólogo tiene que comprender esas categorías, pero a la vez tiene sus propias categorías a partir de las cuales lee una serie de cosas, como por ejemplo, no sé, relaciones de parentesco, y hace sus dibujitos, ¿no? Triángulos y circulitos y todo este tipo de cosas, ¿no? Digo, se nota que son dos lenguajes distintos, ¿no? Dos acercamientos distintos a la existencia. No está uno bien y uno mal. Son dos dimensiones que se pueden contraponer y que son interesantes de considerar. Me parece que tienen que ver también con esta forma de ponderar esa diversidad cultural, particularmente de las sociedades del mundo antiguo, y dando un pasito para ir acercándome a la problemática del surgimiento del Estado. En realidad, uno podría pensar en la cuestión de lo que nosotros llamamos origen del Estado desde dos puntos de vista, ¿no? Que son estos dos puntos que decía yo. Que los egipcios, yo decía, no tenían concepto de Estado, pero ¿pensaron algo acerca del origen de aquella forma de gobierno que tenían? Como distinto, digo, del concepto de Estado que maneja un historiador o un antropólogo cuando trata de pensar en el origen de esa forma social. Yo diría que sí, y que hay mucho para decir. La confluencia entre lo emic y lo etic probablemente esté en este símbolo, el serej, que es el modo en que los egipcios presentaban uno de los nombres del rey. El primero que se representa históricamente, desde antes de la primera dinastía en Egipto, y uno de los que acompañan los 5 nombres que el rey egipcio tiene, en su calidad específica de Horus. El serej presenta al rey en su condición de dios halcón. El rey es el dios que gobierna en su representación como dios Horus. Es decir, saben ustedes, el rey en Egipto es interpretado como un dios en sí mismo, no como un representante, sino como una divinidad en sí misma, pero no es cualquier divinidad, ni siquiera es la divinidad que es rey, sino que la divinidad que es rey es Horus, porque Horus es el dios rey gobernante. Entonces, el serej es un símbolo muy interesante porque articula en la parte superior la figura del dios halcón. En este rectángulo que aparece por debajo del halcón, aparece en la parte superior, en este caso es un solo signo monolítero egipcio, es la Y del egipcio,
que nombra al faraón Yed, un faraón de la primera dinastía. Acá va normalmente entonces en jeroglíficos el nombre específico del rey. Y esto que aparece aquí, que se ve como trazos verticales con algún tipo de arcadas, representa la arquitectura de reentrante de los palacios tempranos de Egipto, ¿no? En rigor, es una representación del palacio del rey. ¿Por qué digo que este punto es interesante en términos de aproximarnos desde esta cuestión de ese doble eje no etnocéntrico sobre la cuestión del surgimiento del Estado en relación a lo émic y lo étic? Porque este es probablemente el símbolo más temprano que los egipcios pensaron acerca de su rey, ¿no? O por lo menos el que sabemos, el primero de los que sabemos que existe, por llamarlo de esta manera. Y expresa esa alteridad del pensamiento que los egipcios tienen, en el sentido de que en este símbolo vienen conjugadas tres dimensiones que para nosotros son completamente diferentes desde el punto de vista de cómo se organiza el mundo, ¿no? Un individuo, su nombre, su asociación con alguna divinidad, el lugar donde vive, ¿no? Son todas como dimensiones que nos parecen, bueno, vinculables, pero no integradas consustancialmente, y que para los egipcios son la misma cosa, ¿no? El palacio. ¿Saben ustedes que la palabra faraón, en rigor, procede de una deformación del griego, de una palabra egipcia que es per-a? Per-a significa casa grande, es decir, palacio. Al decir faraón uno dice palacio, técnicamente hablando, o sea, el palacio de Egipto sería el rey, ¿no? Esa asimilación entre una entidad material como el lugar residencial con el nombre y con el dios halcón nos habla de ese modo de pensamiento egipcio que es absolutamente diferente en este punto respecto del nuestro, que digamos que se sustrae a varios de los principios de la lógica más básica de nuestro tipo de sociedad, sobre todo el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido, digamos, los principios básicos de la lógica aristotélica están todos vulnerados aquí, ¿no? Porque una cosa es A y no A al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Se solapan de una manera que se funden. En rigor uno diría, el que distingue las diferencias es el ojo occidental respecto de algo que los egipcios veían como una sola unidad, ¿no? Una unidad articulada de distintas procedencias que para ellos eran la misma. Es interesante, digo, porque entonces este símbolo de alguna manera es quizá la representación más temprana del modo egipcio de pensar acerca de lo que nosotros llamaríamos la estructura de gobierno estatal del Antiguo Egipto, y es a la vez, desde el punto de vista ya ético, esto precisamente, el símbolo de un momento en la historia del Antiguo Egipto en la que emerge un tipo de lógica social muy distinta de la conocida anteriormente, ¿no? Que es un poco sobre ese eje, sobre el que me voy a recostar ahora y en el resto del argumento, más enfatizando la cuestión ética del problema del surgimiento del Estado, aunque, como se verá, no voy a poder perder de vista en ciertos momentos la simbolización propia de los antiguos que permiten entender muchas veces algunas características más específicas del proceso que está teniendo lugar en el Antiguo Egipto. Los egipcios pensaban a partir del Serech y también pensaban a partir de sus dioses, ¿no? Hubo una forma de pensar el pasado en el Antiguo Egipto y eventualmente también de lo que nosotros llamaríamos el origen del Estado, tiene que ver con las cosmogonías, ¿no? Esta, que es la cosmogonía de Heliópolis, implica que hay un primer dios, que es Atum, que engendra a 2 hijos, que a su vez engendran a otros 2 hijos, que engendran a 4 hijos, uno de los cuales en su quinta generación será el Horus, este dios que les mencionaba recién. De alguna manera, en esa línea reflexiva, los egipcios proyectan la idea del Estado al origen del cosmos, porque están pensando en que ya Atum, el primer dios, es un dios que surge como rey, ¿no? Crea como rey y va generando descendencia real que se conecta dinásticamente con Horus, que es en definitiva el rey que gobierna, consustancial con el rey presente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay otra línea más subrepticia, pero muy interesante realmente de pensamiento, que tiene que ver con alguna dimensión mitológica, que habla de una circunstancia bastante más extraña, que se conoce más para tiempos un poco más posteriores, pero hay indicios que podrían remontarla a los
a las reflexiones, vamos a decir así, en clave teológica más tempranas, que es la idea de cierta rebelión primigenia de la humanidad. Ciertos relatos, esta imagen de Hathor tiene que ver con un relato que se escribe, que está rodeando la imagen, que es un texto conocido como La Vaca Celestial. En ese relato se cuenta, y en otros también, la idea de que hay un momento en que los dioses gobiernan, vamos a decir así, comunitariamente en el mundo. Ya están los humanos, y los humanos de cierta manera se rebelan, no se sabe muy bien por qué. A veces se aduce que Ra, el dios gobernante, por así decir, estaba viejo, pero no se dice mucho más. Hay una rebelión humana y los dioses entonces desencadenan por primera vez la violencia sobre los humanos, ¿no? Es el origen, vamos a decir así, es lo más cercano que uno podría pensar a la idea de monopolio de la coerción respecto a los antiguos egipcios. Los egipcios deciden en un momento, los dioses deciden que los humanos merecen un escarmiento porque se han rebelado, ¿no? Y ahí, o sea, nace al mismo tiempo la rebelión y la represión de la rebelión, ¿no? Y a partir de ahí los dioses se separan de los hombres, generan una distancia, vamos a llamarle cosmológica, respecto de los humanos, y a partir de ahí gobiernan de otra manera, ¿no? Gobiernan desde la distancia y hacen cargo a la humanidad de haber digamos, de alguna manera transgredido sin razón, sin argumento, y merecido de alguna manera la caída en desgracia, por llamarlo de alguna manera. Esto lo estoy agregando yo, esto último, pero lo que está claro es que hay una reflexión que autores como Jan Assmann, por ejemplo, llaman cratogonía. Cratogonía en el sentido de que es el origen del gobierno, no el origen del cosmos, ¿no? En la línea que mencionaba antes, es la propia dinámica creativa del cosmos la que genera Estado. En esta otra, el Estado irrumpe en un momento posterior, digamos, ¿no? Pero es interesante porque obedece, digamos, son relatos. No tenemos por qué pedirle coherencia a relatos que corresponden, primero, a épocas distintas, pero segundo, a un pensamiento que no piensa con los criterios de no contradicción propios de nuestro pensamiento. No tenemos por qué pedirle coherencia de que vincule una cosa con la otra, pero está claro que la cosmología y la cratogonía sugieren, vamos a decir lo más cercano a lo que nosotros podríamos llamar Estado, pero que es el modo de pensamiento de los egipcios sobre el Estado, ¿no? Esta es una manera de pensar las cosas. Podemos abundar sobre esta, pero vamos a abundar sobre la otra, que tiene que ver con la cuestión de el surgimiento del Estado como un problema, vamos a decir así, histórico, antropológico, ¿no? Para eso, lo que me interesa plantear a mí es qué entiendo yo por Estado, pero más que qué entiendo yo por Estado, qué entiendo por la lógica del Estado, ¿no? Yo trato de evitar el argumento acerca del Estado como cosa, el Estado como institución, el Estado como grupo. ¿Qué tipo de prácticas nuevas aparecen con aquello que llamamos el Estado? Porque me parece que esas prácticas corresponden a un tipo de lógica social distinta a la preexistente, ¿no? Caracterizo ahora, en primera instancia, eso que llamo distinto, que es, en primer lugar, esto, ¿no? El hecho de que con la lógica del Estado emerge un tipo de sociedad dividida, diría Pierre Clastres, ¿no? Una sociedad escindida entre los que dominan y los dominados. Esto es una situación que en este sentido es radicalmente nueva respecto a un orden no estatal, donde no significa que no haya violencia en una comunidad, puede haberla, o violencia entre comunidades. Lo que no hay es una minoría que someta a la mayoría, ¿no? Esto es la novedad, vamos a decir así, la novedad que ya superficialmente se advierte en una sociedad estatal o regida a partir de este tipo de lógica respecto de una sociedad que no. Y la cuestión del monopolio legítimo de la coerción, ¿no? El famoso argumento weberiano, a mí me parece que es en este sentido quizá la forma más específica de caracterizar a ese tipo de lógicas, porque esto es lo que no está presente en sociedades no estatales, ¿no? La idea de que haya un grupo pequeño que dispone de los medios de coerción, pero que dispone, vamos a decir así, consensualmente de esos medios, por decirlo de otra manera, donde los dominados aceptan que ese es el orden de cosas, ¿no? Puede haber rebeliones, pero las rebeliones son respecto de un orden que se mantiene medianamente estable, ¿no? Esta es la novedad del Estado. El monopolio legítimo de la coerción, de hecho, creo que es aquello que, en disposición de una minoría, le permite a esa minoría,
no solamente su propia reproducción como grupo, sino también la reproducción de los especialistas que tiene a su disposición. Para esto, el monopolio de la coerción es fundamental en términos de la extracción de tributo. La tributación es quizá el elemento más característico en orden estatal, ¿no? El hecho de que, para caracterizarlo en su dimensión económica, es la extracción de los excedentes de producción del campesinado por parte de una minoría, ¿no? Esto es, insisto, fundamental, porque sin esto no hay forma de reproducción, ni de las élites, ni de ninguna otra instancia ligada a las élites. Por ejemplo, todo el cuerpo de especialistas, artesanos, burócratas, todo lo que nosotros conocemos acerca de este tipo de sociedades en términos de esas imágenes, y como se ha mencionado en este video tan bonito que me han hecho, que alguien ha hecho, que no sé, bueno, y que le agradezco, realmente, si no tiene trabajo como profesor va a tener trabajo como publicista. Bueno, yo digo templos, tumbas, ¿no? Todo este tipo de cosas, sí. Todo eso se hace con especialistas y con movilización de mano de obra forzada, ¿no? ¿Forzada de qué manera? Y a partir del monopolio legítimo de la coerción. Es bastante visible cuando uno lo ve de esta manera. O sea, no está en el vocabulario egipcio la idea de monopolio legítimo de la coerción. No hay un sociólogo egipcio que haya dicho esto. Pero esto es fácil de reconocer cuando uno se acerca a ver cómo se hicieron las cosas. Este es el punto que vale la pena. Esta es la mirada ética, ¿no? La mirada ética no es violentar a los antiguos, es leer en un sesgo distinto respecto de cómo pensaban los antiguos la vida en que vivían, ¿no? Se entiende que los planos son distintos, no refuta uno al otro, ni violenta uno al otro. Para caracterizar un poquito más esto, bueno, esto es la cuestión de la burocracia que mencionaba recién, también introduce algo que es interesante, que es la cadena de mandos, ¿no? La idea de que alguien le da una orden a algún otro, que a su vez puede dársela a un tercero, ¿no? Es la cascada del ordenamiento estatal, que no está presente en otro tipo de ordenamientos, ¿no? Esto es interesante porque ese tipo de cadena de mandos tiene que ver con el dominio en última instancia de un grupo que ejerce el poder desde arriba y lo vierte hacia abajo, ¿no? Llamaría también un elemento adicional respecto de lo que yo llamo la fuerza vectorial de la lógica del Estado, en el sentido que la lógica del Estado es una lógica, a mi modo de ver, eminentemente expansiva. No significa que se expanda indefinidamente, porque la posibilidad de expansión viene determinada por una serie de factores específicos, como por ejemplo el hecho de la capacidad logística que un Estado puede tener, o como por ejemplo el hecho de que haya otro oponente del otro lado del río, digamos, que tenga la misma fuerza en un sentido opuesto, ¿no? Pero como caracterización primaria de qué tipo de características tiene este tipo de lógica, yo diría que es una lógica que tiende a expandirse, ¿no? Que tiende a ir hacia afuera, ¿no? Ya el hecho de tomar tributo es hacer un movimiento extensivo, digamos, ¿no? A eso caracterizaría como la fuerza vectorial de la lógica del Estado. Esta lógica es para mí lo nuevo, es lo nuevo que emerge con el Estado y que se contrapone a lo que yo suelo llamar la lógica del parentesco, ¿no? La lógica del parentesco es lo que considero fundamental para interpretar las sociedades, para el problema que estamos analizando aquí, anteriores a la aparición del Estado y que luego continuarán, pero que interesa ahora caracterizar en su diferencia respecto de la lógica del Estado que estaba mencionando recién. Adelanto algo, cuando hablo de lógica de parentesco no estoy hablando de una familia, no estoy hablando de un núcleo donde todos los integrantes están vinculados por un tipo de relación socioafectiva, en última instancia derivada de una vinculación que es tanto social como biológica. No estoy hablando de esto en particular. Esto tiene que ver, ciertamente, en la composición de este tipo de lógicas, pero no es lo único. Lo que importa es la derivación conceptual de los vínculos que se producen en el plano familiar, ¿no? Quiero decir, una comunidad puede estar integrada por, efectivamente, parientes cercanos, parientes lejanos, y otros que quizá no son legibles en términos de un parentesco estricto respecto a una persona en particular, pero que llevan a cabo tareas donde la vecindad o la propia lógica que vincula al grupo genera un tipo de prácticas, a mi modo de ver, derivadas en última instancia de los vínculos propios del parentesco más restringido, que tienen que ver con, vamos a decir así, lazos más
relacionables con el concepto antropológico de reciprocidad, ¿no? De un tipo de vínculos que se forman en una trama social, donde hay un tipo de comportamientos derivados de la posición que se tiene en la trama. ¿Sí? No significa un mundo de iguales, iguales en el sentido absoluto. Significa un mundo de lugares donde la posición de uno en cada lugar determina los comportamientos respecto de los otros. Quiero decir, una persona no se comporta de la misma manera con un hermano que con un padre. Para mantenerme bien en la lógica del parentesco. El tipo de relación social es diferente, el tipo de vínculo específico es diferente, sin embargo, se construye en el campo de un tipo de dones y contradones que genera un tipo de estabilidad de conjunto. Digamos, ¿no? A mi modo de ver, la reciprocidad es el asunto más importante, y el hecho de que pueda haber o no, por ejemplo, individuos más especializados en alguna tarea, vamos a decir así, un chamán, por ejemplo, no perturba este tipo de lógicas. Más bien es totalmente compatible, diría yo. Cuando hay un chamán, el chamán participa en ese universo social a partir de ese saber, de ese vínculo diferencial que puede tener con el resto de la sociedad, que en general se puede interpretar también en términos de un don del chamán hacia la sociedad, que suele recibir como contradón el prestigio que la sociedad le otorga a esa función, ¿no? Digamos, en general, ese tipo de dinámica genera un tipo de entidades más bien estables en términos de organización de la población, y con una serie de características que puedo pasar ahora muy rápidamente, porque no me interesa abundar demasiado en ello, pero que en donde el parentesco, esto que llamo la lógica del parentesco, aparece siempre como un criterio general de la organización de los grupos, ¿no? Se es integrante de la comunidad en tanto se interpreta que esa persona es un miembro parental del grupo, se es líder de la sociedad en la medida en que se forma parte de un sistema de descendencia en donde el jefe está más próximo por una línea de ascendencia directa con los ancestros. Se organiza la producción a partir de unidades domésticas que suelen ser, estas sí, normalmente unidades de organización familiar. Se regulan los intercambios en función de la distancia parental de los individuos unos respecto de otros, es decir, las formas de reciprocidad son más generalizadas o más negativas, se juega en parte en función de la pertenencia o no de un individuo, del individuo con el cual se está intercambiando respecto del propio grupo. El pasado se lee en clave de parentesco, ¿no? La forma de vincularse con el pasado es pensar en el mundo de los ancestros, ¿no? Pensar en el mundo de aquellos que han estado antes que nosotros y que están vinculados a nosotros a partir de una clave en donde el parentesco es fundamental. Bien, en fin, incluso las relaciones que se entabla con el mundo, vamos a llamarlo supranatural, está también mediada por este tipo de conceptualizaciones como la del parentesco. Siempre el ejemplo que pongo, porque es el más sencillo de comprender, es pensar en el concepto andino de Pachamama, ¿no? Donde Pachamama, Madre Tierra, está claro la vinculación que se hace y uno puede interpretar en términos de que es una instancia metafórica, ¿no? Que lee a la tierra como madre por su capacidad nutricia, por la fertilidad, por lo que sea, pero lo que interesa es que se lee a la tierra en términos de parentesco, digamos. No es al revés. No se le dice a la madre biológica, se le dice, eres la tierra, ¿no? A la tierra se le dice, eres la madre, ¿no? ¿Por qué? Porque el parentesco es fundamental como criterio de articulación social y de simbolización, ¿eh? Entonces, esto es lo que caracteriza cuando yo hablo de la lógica del parentesco, no una familia, ¿eh? Ahora, sí, una familia o un tipo de relaciones de parentesco específico en el marco de un conjunto más amplio de regulaciones sociales homogeneizadas a partir de una lógica de conjunto, a la que yo llamo lógica de parentesco. Entonces, cuando consideramos el problema del origen del Estado, al menos de la manera que a mí me interesa plantear el problema, es cómo se pasa de esto a lo que veíamos recién, ¿no? Cómo aparece la lógica del Estado en el marco de este tipo de sociedades. Porque este tipo de sociedades, este tipo de lógica social, la del parentesco, puede generar figuras de liderazgo
Pero esas formas de liderazgo en general son compatibles con el propio parentesco, ¿no? Es esta idea de que cuando hay un líder, el líder cumple alguna función que es valorada positivamente por la sociedad y esa valoración positiva se traduce en el prestigio que la sociedad concede a la figura de ese líder. Pero ese líder no tiene el monopolio de la coerción. Un líder de una sociedad no estatal no puede ejercer una voluntad arbitraria sobre el resto de la sociedad porque carece de los medios de coerción para poder hacerlo, ¿no? Uno diría, difícilmente se le ocurriera, pero si se le ocurre, no puede hacerlo, ¿no? En general lo que pasa es cuando hay algún tipo de circunstancia en donde un líder transgrede este tipo de límites, por llamarlo de alguna manera, se encuentra con que la sociedad no le hace caso, por ejemplo, ¿no? No le hace caso, y si no le hace caso, el líder no tiene mucho más que insistir con la palabra para que le hagan caso, lo cual muchas veces es efectivo, porque se supone que el líder es una persona benéfica y prestigiosa para la comunidad, pero si el líder transgrede lo que se espera de él, es bastante más difícil que se pueda imponer en términos de una imposición arbitraria, porque para eso requeriría de tener algún tipo de reaseguro coercitivo que no tiene. Entonces, ¿cómo se pasa de esto a aquello? ¿Cómo se pasa de esto a la cuestión del monopolio de la coerción? O cómo se pasa de esto, ¿no?, una reconstrucción de una aldea predinástica a partir de cierta información arqueológica, un poco, por supuesto, imaginaria, ¿no?, pero donde tenemos un personaje que viene con productos de la casa, al fondo se ven agricultores, las chozas que uno puede plantear de base circular, en un extremo se ve algo que podría ser una pequeña capilla de culto, el río de fondo. Bueno, este tipo de escenas no me parece un dibujo desafortunado, me parece bastante razonable respecto de ese mundo aldeano. ¿Cómo se pasa de eso a esto? ¿No? Esto es una maqueta del Reino Medio en la que se ve un conjunto de campesinos acá en la parte de abajo que están haciendo circular el ganado frente a un kiosco en el que aparecen los escribas, probablemente el dignatario centrado en el medio, todos los escribas tomando nota, y él que aparece aquí, aparece inclinado frente al kiosco, mientras que un personaje le está golpeando la espalda con un bastón, ¿no? Es una escena de recuento del ganado, ¿no? Es una escena de recuento que no está exenta explícitamente de un acto coercitivo, ¿no? Un acto de violencia sobre el líder del grupo respecto de aquellos que están evidentemente extrayendo tributo de eso. ¿Cómo se pasa de aquello a esto? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se pasa de una sociedad de comunidades aldeanas a una sociedad donde hay un grupo que domina y puede exigir y se termina aceptando que esa exigencia sea lo que corresponda hacer? Ha habido muchas respuestas, por supuesto, para esta pregunta, ¿no? A lo largo de la historia del problema mismo del surgimiento del Estado. Lo podemos remontar a donde querramos, pero si nos remontamos simplemente hasta el siglo XIX, al momento en que en el mundo occidental empieza a hacerse más... no había visto la paleta de Narmer, perdón, qué detalle. Miren ustedes, acá, ahí está Narmer. Voy a hablar después de él un poquito. A ver, con la paleta en mano, como Moisés con los 10 mandamientos. Perdón, decía, el siglo XIX, el siglo del evolucionismo, el siglo del progreso, el siglo donde Europa pensaba que estaba claramente a la cabeza de cualquier forma civilizatoria, y es el momento, claramente, ustedes lo saben bien seguramente, del acuñamiento de secuencias tales como salvajismo, barbarie y civilización y otras por el estilo, ¿no? Pasado el siglo XIX y después de un bajón en la primera parte del siglo XX en términos de que Europa se sintiera tan centro del mundo, ¿no? Después de todo lo que pasó en Europa en la primera mitad del siglo XX, en la segunda mitad, más bien en Estados Unidos, no casualmente, pero también más o menos con rebotes en todas partes, surgió una mirada neoevolucionista que volvió a plantear esta idea de que hay etapas, lo que decía respecto de ese universalismo etnocéntrico propio de este tipo de miradas. Una secuencia que se veía de esta manera, bandas a tribus, jefaturas y estados que básicamente retomaban remozadas y tamizadas con
más información antropológica, la vieja idea de salvajismo, barbarie y civilización. No hay mucha diferencia, excepto en el refinamiento de las categorías y en el soslayamiento de esos nombres que ya habían rodado mucho en Occidente, que habían hecho los estragos que Occidente hizo a partir de esos nombres y que ya estaban bastante manchaditos de sangre, digamos, ¿no? Estos parecían más neutros, pero de todas maneras la idea es medianamente la misma. La idea es que hay un proceso evolutivo homogéneo, donde las sociedades se van desarrollando y todas las metáforas corresponden en última instancia a la biología, ¿no? De lo embrionario a lo pleno, o a lo floreciente, bueno, el desarrollo, que también tiene que ver en última instancia con el desarrollo de los seres vivos, de lo subdesarrollado o lo menos desarrollado de lo más desarrollado, de ahí todas estas ideas que en la segunda mitad del siglo XX estaban, por lo menos en las primeras partes de ese periodo, estas ideas de países en vías de desarrollo, sabrán ustedes, todo el desarrollismo como idea general, ¿no? La idea de que los países se desarrollaban desde el menor desarrollo al mayor desarrollo, corresponden todos en última instancia a esta mirada de que hay una tendencia al desarrollo que se tiene que plasmar de una manera o de otra, que si no se plasma está mal. O de lo inferior a lo superior, más en la metáfora fuerte del evolucionismo clásico, o de lo simple a lo complejo. No me voy a detener ahora en esto, pero apunta a lo mismo. Las sociedades inferiores son más simples, las sociedades más evolucionadas son más complejas y tienen una serie de pautas que expresan ese tipo de sociedades como superiores respecto de las otras. Hoy en día, este fue el pan de cada día hasta el tercer cuarto del siglo XX. Después, con el comienzo de las miradas, que yo grosso modo siempre llamo postmodernas, ha tendido a surgir una cantidad de críticas respecto de este tipo de miradas, que a mi modo de ver, como suele pasar con el postmodernismo, son bastante acertadas en la crítica, no así en la propuesta, ¿no? En general, el postmodernismo ha impugnado muchas de estas ideas, de esta idea de un continuo en desarrollo homogéneo, de lo menor a lo mayor. Algunas miradas más recientes, esta es la de Norman Joffe. Joffe impugna en el punto que destaco aquí la idea de que haya una escalera de etapas, pero simplemente para sustituir la escalera, vamos a decir así, por una escalera mecánica, ¿no? No hay en rigor un peldaño en una escalera, sino que hay un desarrollo que va progresivamente, siempre la idea de esta expresión en términos de progreso, en términos de mayor diferenciación social y mayor nivel de integración sociopolítica, o como la llamemos, no importa en este punto. Joffe sería, a mi modo de ver, la crítica más aguda de un evolucionista respecto de su propia cuna. No sale Joffe, a mi modo de ver, de la mirada más en última instancia ligada a esas ideas de que el desarrollo es continuo y siempre de lo más simple a lo más complejo. Otros autores en las últimas décadas han sido un poco más agudos, en las críticas agudas, en el sentido de que buscar ser más incisivos. Este muchacho de Chicago, Adam T. Smith, en los años 2000, la emprendió directamente contra la posibilidad de usar el concepto de Estado para el mundo antiguo, con 3 o 4 cuestiones de distinta envergadura, que no hacen síntesis entre sí, pero en primer lugar, refiriéndose al carácter contradictorio de las referencias de los intelectuales, que yo diría es una característica constitutiva del campo del pensamiento intelectual, digamos. No es que hay discusión acerca del concepto de Estado, hay discusión acerca de cualquier concepto teórico. No impugna, el hecho de que haya varias definiciones de Estado no impugna el concepto de Estado. En todo caso, habrá que ver definición por definición cuál es la más sólida, o si eventualmente ninguna lo es, habrá que analizar una por una y ver en qué sentido no lo son, ¿no? Lo mismo respecto de la imprecisión del concepto, tiene que ver con cómo se aplica, más que dice un concepto. Hay una serie de cuestiones más ligadas a su aparentemente menor utilidad en los tiempos presentes. Esto se asocia al hecho de que el concepto de Estado estuvo más en el tapete en el primer mundo, llamémoslo de esta manera, en tiempos del Estado Nacional fuerte,
y que hoy en día, con la aparición de entidades transnacionales, tanto a nivel gubernamental como a nivel económico, el Fondo Monetario, la Comunidad Europea, lo que fuera, el propio concepto de Estado tendría menos valor para poder, como para importarlo como categoría analítica para pensar el pasado. Yo creo que eso puede ser que sea lo que piense este chico desde Chicago. A mí me parece que el papel del Estado en sociedades como la nuestra es fundamental para entender cualquier aspecto de la vida en este tipo de sociedades. Realmente me parece que a veces es el lugar desde donde se mira el problema. Y lo mismo respecto de estos otros dos chicos más modernos, Greber y Wengrow, que sacaron un libro ahora que se llama, todavía no está traducido al español, pero ya saldrá, que se llama The Dawn of Everything, ¿no? El alba de todo, el origen de todo, ¿no? Y son así como chistosos y en plan... Pero también es lindo, porque Greber es un yankee bueno, un yankee así como de Occupy Wall Street, ese tipo de cosas, y Wengrow es un chico de Oxford, ¿no? Y son como... Algún día tienen que ver, los más grandes por ahí lo saben. Había una serie que se llamaba Dos tipos audaces, ¿no? Que eran así, un sir inglés y un yankee, un dandy yankee. Los dos re dandies, y como son muy dandies, cuestionan todo. Son como dos chicos, dos enfants terribles. El único problema es que Greber murió, entonces ahora da un poquito de esa sacralidad de la muerte, hace que sea más difícil de hablar de una persona que se murió hace poco. Pero llegan a decir que no hay origen del Estado. Todo lo que voy a decir yo ahora no tiene lugar, no ha existido nunca. Y en realidad porque toman una serie de características respecto de lo que ellos llaman, de lo que terminan de decir que, bueno, sería como lo que los investigadores que hablan de Estado dicen que es el Estado cuando hablan de Estado. Hablan del control de la violencia, del control del conocimiento y de cierta política del carisma, ¿no? Y dice, bueno, todo esto había antes del Estado. Entonces no hay un origen del Estado, ¿no? En realidad uno podría decir, incluso si tomáramos estos tres parámetros como parámetros interesantes para pensar el surgimiento del Estado, que en todo caso lo que es interesante es la articulación de estos parámetros en una sola entidad, ¿no? La articulación no es menor novedad que los elementos sueltos, ¿no? Pensémoslo en cualquier orden social, biológico, el que quieran, la combinación es tan acontecimental como la existencia del elemento. Es más, yo diría que es aún más acontecimental el vínculo que el elemento preexistente. El elemento preexistente no hace síntesis, lo interesante es la síntesis. Son este tipo de miradas, el posmodernismo se caracteriza mucho por esto, ¿no? Igual creo que es lo más consistente que se ha hecho hasta ahora desde una mirada posmoderna. Por lo menos tener así como el arrojo de decir, no existe el Estado, nunca existió, nunca surgió, nunca nada de nada, pero tratar de sostenerlo hasta el final. Es un poquito decepcionante, pero al mismo tiempo es un gesto un poco más valiente que lo que venía pasando hasta acá. Yo lo que creo es que estas miradas del posmodernismo tienden a abandonar los problemas y a sustituirlos por otros, que probablemente sean los que la agenda que quieren proponer estén allí en el centro de esas agendas. Yo respeto cualquier problema que se quiera plantear, pero me parece que no es la mejor estrategia abandonar los problemas, porque si lo abandonamos estos problemas con todo este tipo de críticas, lo que va a quedar es el pensamiento del Estado de los evolucionistas, ¿no? Que es esta idea del Estado. Es así, porque difícilmente un libro de dos enfants terribles vaya a destituir la problemática del Estado, en términos históricos, muy difícilmente. Ya empiezan a surgir las críticas de autores más asentados académicamente a estas miradas así como iconoclastas, pero lo que abundan este tipo de miradas, lo que abonan, quiero decir, este tipo de miradas, es a cierta idea de que no hay que hablar más de esto, básicamente. Si no hablamos más de esto, nos quedamos con lo anterior, ¿no? El que abandona deja al oponente en el centro del ring. Es así, ¿no? Entonces, de esto se trata. Para mí, el gran problema vamos a decir así, del estatus del pensamiento a comienzos del siglo XXI, ¿no? Que está todo, para mí, más dominado por la reflexión del siglo XX que por otra cosa, porque esta otra cosa viene como a abandonar a los problemas y poner otro tipo de problemas que, insisto, respetables como puedan ser, no deberían desalojar sin haber agotado el problema
aquellos que se supone que es mejor no considerar. Bueno, vuelvo entonces a considerar esto desde el punto de vista que yo lo quiero plantear, que retoma a alguien probablemente execrado por estas miradas anteriores, que es este señor. Este señor es Gordon Childe, ¿no? Gordon Childe hablaba de la revolución urbana. Para él era un cambio, la aparición del Estado. Y con independencia de la gran cantidad de criterios, que Childe propone 10 criterios para interpretar cuándo hay un Estado, no solamente la aparición de una ciudad, sino todo un conjunto de elementos que ahora sería largo plantear. Hay uno que es para mí muy importante, que es el último de la lista, pero probablemente el más importante, que es lo que dice Gordon Childe respecto de que con el Estado surge una organización social diferente de las sociedades basadas en el parentesco, ¿no? Esto que es lo que les presentaba en términos de la argumentación general, creo que es el punto de partida para tratar de discutir, digamos, cómo surge el Estado, ¿no? Decía, la lógica estatal se basa en el monopolio de la coerción. Y no se deduce de las sociedades del parentesco, ¿no? Porque en el parentesco no está presente esta dimensión, ¿no? Entonces, ¿cómo surge? ¿Qué pasa con esto? Yo diría que es interesante plantearlo casi como una paradoja, ¿no? El Estado surge en un mundo que impedía que surgiera. La lógica del parentesco no es una lógica que favorezca la aparición del Estado, sino más bien la obtura. Y sin embargo, el Estado en cierto momento surge, y no en un solo lugar, surge en distintos núcleos, ¿no? Podríamos hablar de los tradicionales, Egipto, Mesopotamia, China, el ámbito mesoamericano, andino, quizá otros tantos que estos autores que estaba mencionando recién suelen reflexionar, por ejemplo, en sitios de Norteamérica menos tratados en las argumentaciones generales, un sitio en las llanuras de Mississippi, por ejemplo, llamado Cahokia, sitios en África, sitios en otras partes de Asia, en fin, una cantidad de conjuntos ampliados de núcleos donde se podría hablar del surgimiento del Estado. Pero en todos los casos, me parece que el punto de partida argumental es el mismo, ¿no? Cómo surge el Estado en un tipo de organizaciones sociales que en principio no tienen la semilla del surgimiento del Estado. Entonces, para esto yo creo que tenemos que tomar en cuenta dos tipos de planos para la argumentación. Una que es general y otra que es particular. Creo que hasta un punto no puede de esa paradoja derivar una serie de argumentaciones generales que pueden ser interpretadas en términos de un marco teórico amplio, que es una respuesta al problema del surgimiento del Estado. Pero creo además que a partir de cierto punto, para poder ahondar en las características específicas de un proceso de surgimiento del Estado, hay que considerar las situaciones particulares, porque creo que si bien uno puede reflexionar en general, en particular se pueden encontrar distintos caminos para, vamos a decir así, disolver esa paradoja. Yo decía que al principio que la lógica estatal tiene una tendencia expansiva, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que sucede en los ámbitos que articula el parentesco, ¿no? Que en general tienden a grupos más bien autocontenidos. No significa que tengan que estar todos juntos viviendo en una misma aldea, Podrían ser una pluralidad de aldeas o podrían ser grupos incluso totalmente dislocados en el espacio, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito andino, en la cuestión del control de pisos altitudinales, donde tenemos parte de la comunidad en la puna, otra parte en una zona intermedia, otra parte en el bajo, y eso no rompe la unidad del grupo, sino que lo extiende, pero lo extiende geográficamente, ¿no? La extensión puede ser, en este sentido, puede asumir distintas características. Lo que no sucede es que sea indefinida la expansión de un tipo de organización social basada en el parentesco. No hay 1 millón de personas articuladas por lazos de parentesco en un mismo lugar o articuladas en distintos lugares. Esto no sucede. En general, los mecanismos de este tipo de sociedades tienden a fragmentar cuando los grupos se hacen numerosos, ¿no? Tienden a generar procesos de fisión, procesos de separación, que en general tienden a reproducir grupos, pero que empiezan a separarse unos de otros, ¿no? Esto es interesante porque si los grupos organizados por lógica de parentesco apuntan a grupos relativamente autocontenidos, esto implica que hay siempre un más allá del parentesco.
Si el grupo es autocontenido, uno podría tener un grupo de parentesco aquí, otro más allá, otro más allá, o uno esparcido en distintos pisos altitudinales y otro también, y otro también, y otro también. Pero siempre eso implica que hay para un grupo un otro afuera, ¿no? O muchos otros afuera, digamos, ¿no? O grupos que se organizan sobre líneas sociales similares, pero opuestos al propio, en el sentido de que aquellos no son parientes de nosotros, vamos a llamarlo de esta manera más general. Eso es lo que yo llamo espacios intersticiales, ¿no? El hecho de espacios no regulados por una trama de parentesco, ¿no? Aquí hay una trama de parentesco, allá hay otra trama de parentesco, en el medio está el vacío, vamos a llamarle así, ¿no? El vacío sería esto que yo llamaría espacios intersticiales, en donde, precisamente por no estar regulado por una lógica social interna, en principio no rigen los mismos límites para dinámicas tales como la imposición de un individuo sobre otros, de un grupo sobre otros, que existe dentro del propio grupo. ¿Se entiende esto? Digo, hay dentro de un propio grupo un jefe no puede hacer lo que se le antoje, porque hay un tipo de reglas basadas en la reciprocidad que implica un tipo de expectativa sobre la figura del jefe. Ahora, ¿qué hacer con otro grupo que no forma parte de nuestra propia trama? Es otro asunto, ¿no? Porque aquellos ya no son nosotros y por lo tanto el tipo de relaciones que tengamos con ellos no tienen por qué guiarse por las que nos aplicaríamos a nosotros mismos, ¿no? Esto es una cuestión bastante frecuente, la idea de el otro como extranjero, del otro como negativo, del otro como no pariente, por lo tanto negativo, aunque sea en términos lógicos, digo, ¿no? Es aquel que no forma parte del grupo, ¿eh? Por lo tanto lo que lo define siempre es una condición por lo menos lógicamente negativa. Entonces, yo planteo que la aparición del Estado tiene que ver con ese afuera del parentesco, no un afuera. No los españoles conquistando América. Digo, es un grupo respecto de otro grupo, un grupo respecto de otro y otro y otro. Pero digo, no es una afuera en términos de irse lejos, ¿no? No estoy tratando de proponer una idea donde un grupo va y recorre miles de kilómetros y conquista otro grupo en otro lugar. Estoy hablando de dinámicas que pueden darse en espacios regionalmente circunscriptos, pero que implican el entrar en contacto entre grupos previamente no vinculados entre sí, ¿no? Este es un punto en el que creo que uno puede definir esta cuestión de los ámbitos intersticiales, pero creo que hasta acá uno puede argumentar en términos generales, ¿no? En el sentido de que yo tengo la impresión de que si uno identifica las dinámicas sociales en términos de lógicas y considera que la lógica del Estado es una lógica distinta respecto de la preexistente, uno puede llegar a este punto del argumento en términos generales, ¿no? El Estado surge a pesar de que las organizaciones sociales no estatales conocidas no tienden a favorecer que esto suceda, ¿no? Entonces, creo que la búsqueda de, vamos a decir así, el lugar más propicio para pensar la aparición del Estado no viene tanto a buscar adentro de la comunidad, que es donde busca el evolucionismo, ¿no? El evolucionismo cree que las cosas se van desarrollando, entonces la comunidad crece hasta transformarse en un Estado, ¿no? Una banda se hace tribu, la tribu se hace jefatura, la jefatura se hace Estado, ¿no? Se van haciendo mayorcito, ¿no? Le empiezan a crecer pelos, ese tipo de cosas, se van haciendo grandes, ¿no? Se van haciendo grandes hasta llegar al Estado. Es la misma masa la que genera la estatalidad. Yo sugeriría que esto no es el lugar más propicio para esperar que aparezca el Estado. Me parece que el Estado hay que buscar que surja en el afuera, en un afuera, ¿se entiende? En un afuera respecto de la lógica, no un afuera lejano, ¿no? Entonces, hasta acá creo que podemos llegar en general, y a partir de acá creo que la cuestión de a qué llamar intersticios, más allá de la caracterización general, creo que corresponde a una reflexión que tiene que ser acompañada de la evidencia específica de cada situación histórica, ¿no? Es probable que más de un argumento pueda aplicarse a una situación y tal vez a otra y a otra, pero creo que hay que acompañar eso con el tipo de evidencia, porque no creo que prima facie uno pueda suponer que necesariamente en todos los lugares donde surgió el Estado deba darse la misma composición intersticial para pensar en el problema de cómo aparece allí el surgimiento del Estado, ¿no? Cómo se da allí el surgimiento del Estado. Entonces,
Pasaría acá a hablar un poquito de Egipto. ¿Cómo andamos de hora? Mal, horrible, como costumbre. Ya son 7:15. Se fueron todos los papeles ya. Luciana, ¿qué hago? Recién ahora, 7:15 empiezo en Egipto. Tengo hasta las 9, 10. No sé. Nada, bueno, voy a hacer algo breve, concentrándome en las cuestiones más importantes, que es tratar de pensar estos intersticios en Egipto. Entonces, voy a ir muy rápido. No, voy a ir en avión para esta parte. No voy a hablar de nada de todo esto. Es decir, tienen que saber que hay muchas cosas para hablar. En todo caso, cuando hablemos de si hay un rato para charlar, lo hablamos. Quiero decir, lo primero es caracterizar que hay comunidades aldeanas en el Antiguo Egipto. Esto es fácil. La arqueología demuestra que hay, en el periodo llamado predinástico, un montón de evidencia de... en Egipto, mucha evidencia de este tipo, funeraria, pero porque la evidencia funeraria es más fácil de preservar en espacios desérticos, más secos, que lo que debe haber pasado en los medios residenciales, más cerca del río, más húmedos, utilizados permanentemente, etc. ¿No? Entonces hay un sesgo de la evidencia que es importante en ese sentido, no obstante lo cual hay bastante evidencia, tanto de sitios residenciales como particularmente del ámbito funerario, para entender que hay efectivamente comunidades aldeanas en el Bajo Egipto, en el Alto Egipto, que a partir de cierto momento trasuntan importancia en términos de un desplazamiento entre la caza y la recolección y la agricultura y la ganadería, que concentran a sus muertos, particularmente en el Alto Egipto, en cementerios que empiezan a tener ajuares funerarios. Ajuares funerarios son bienes con los que se acompaña al difunto y que seguramente trasuntan la idea de una vida de ultratumba, y que dan mucha información sobre varias cuestiones ligadas a la vida social, no solamente por la idea de equipar al difunto con los sujetos que tenía que tener en la siguiente vida, y que son más o menos los que seguramente tenía en la preexistente, sino también por que este tipo de cuencos que aparecen, por ejemplo, en las tumbas, siempre rodeando al muerto, tienen en algunos casos iconografía, y eso permite dar un lenguaje iconográfico que ofrece una serie de informaciones interesantes para pensar en la cuestión del surgimiento del Estado. Digo élites acá porque efectivamente a partir del cuarto milenio antes de Cristo, es decir, post 4000 antes de Cristo, las tumbas empiezan a mostrar, algunas tumbas empiezan a mostrar algunos ajuares funerarios más específicos en términos de mayor cantidad de bienes, procedencias más lejanas, características específicas de esos bienes, que empiezan a sugerir la idea de élites locales en relación con una mayoría de la población que sigue enterrándose en tumbas más pequeñas y con menos objetos en el ajuar funerario. Salteo algunas cosas porque no voy a llegar a tiempo. Esto es lo que les decía la iconografía. Esto es iconografía, que es la decoración de un vaso extendida. Y allí empieza a verse algunas cosas interesantes desde temprano. Personajes de mayor tamaño que otros, acá se ven más claros, estos que levantan los brazos y que tienen un tocado en la cabeza, y que tienen vinculados por los cuellos a una serie de personajes más pequeños con un trazo, ¿no?, que se puede interpretar como una soga si uno considera motivos posteriores. Acá también aparece lo mismo, un personaje mayor tamaño que tiene una masa en una mano. La masa es un objeto de dominio que tiene acá mi amigo Narmer. Aquí vamos a señalarla también con el puntero para incluir a todo esta masa. No sé si la ven de allá, pero supongo que la usarán, como de alguna manera algo harán con ella. Pero bueno, ahí está Narmer con la masa. Estas imágenes son 1000 años anteriores a Narmer, y ya la idea de líderes locales que empuñan masas aparece como una característica, ¿no? Y tienen, tomados del cuello también, personajes más chiquititos, de menor tamaño, que probablemente es un preludio de la convención iconográfica posterior de que el rey siempre se lo representa de un tamaño mayor que los seres humanos, porque no es humano en todo caso. Se trata de rituales seguramente con algún tipo de violencia, probablemente ejercidos sobre prisioneros, de allí las sogas, y que probablemente preludian lo que hace Narmer acá, el sacrificio del enemigo vencido, ¿no? La idea de
ejecutar a un extranjero para garantizar la permanencia del orden en el mundo conocido. Pero voy a seguir avanzando muy rápidamente en todo esto. También el arte rupestre presenta este tipo de personajes. Sobre esto me voy a tener un segundito solamente para decir cómo uno puede inferir cuestiones relativas al parentesco en sociedades no estatales que vayan más allá de la identificación de un individuo con otro a través de un análisis de ADN, supongamos, ¿no? Aquí aparece un cementerio de población general que tiene, todos los círculos que ven ustedes son tumbas, pero no sé si alcanzan a ver, por ejemplo, aquí en el círculo que estoy haciendo con el puntero, que las tumbas se organizan a su vez en círculos. Este es fácil de ver, otros son menos fáciles de ver, pero hay muchísimos. Acá hay otro, a ver, por ejemplo, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Cuando uno fija la mirada lo ve con alguna claridad, ¿no? Es interesante porque lo más probable es que estas agrupaciones de tumbas tengan que ver con expresiones de grupos clánicos o de grupos de parentesco, vamos a llamarlo de alguna manera, reducidos, ¿no? Como si los miembros de un grupo restricto de parentesco enterraban a los muertos en torno de algún núcleo puntual, supongamos en torno de algún objeto central que luego no se preserva, por supuesto, y cada uno de los otros grupos también. Eso es interesante porque tiende a organizar el espacio funerario en términos de parentesco, ¿no? Esto significa que el parentesco extiende su criterio articulador a realidades que en principio no son realidades propias del parentesco, no es el mundo propio de los vínculos interpersonales entre individuos, es la huella que el parentesco deja en un cementerio, la huella que el parentesco deja en la organización del espacio funerario. Esto me parece que es interesante para ver cómo uno puede pensar en que haya una lógica de parentesco en un tipo de organización comunal como la que estoy planteando recién. Voy a seguir avanzando con rapidez y me voy a concentrar en lo que voy a llamar uno de los 3 escenarios intersticiales que yo identifico para el Antiguo Egipto como posibles contextos para la aparición inicial de los primeros elementos ligados a esa lógica nueva que tiene que ver con el Estado. Y el primero tiene que ver con la guerra. Con la guerra, no la guerra en gran escala, ni siquiera la guerra que Narmer puede estar celebrando en este tipo de documentos del 3000, ¿no? Sino guerras acontecidas a escala local entre grupos comunitarios, probablemente no menos de 500, 600, 700, 800 años antes de Narmer. Tiene que ver con el hecho de que la guerra es interesante desde el punto de vista del análisis que yo estoy tratando de proponer, por el hecho de que, este argumento ya lo he presentado, la guerra implica un tipo de acción violenta de una comunidad sobre otra, ¿no? O de dos comunidades entre sí, pero quiero decir, la guerra moviliza no un lenguaje también, pero una acción violenta, ¿no? Una acción violenta que implica una búsqueda, al menos circunstancial, en el sentido de que no necesariamente se busque que sea permanente, pero una búsqueda de imponerle algo por la fuerza a otro grupo. Eso huele bastante a una parte del argumento de la lógica del Estado, ¿no? Que es la lógica de la imposición, ¿no? Claro, uno podría decir, bajo circunstancias no estatales, una comunidad le puede imponer algo a otra y volverse a su casa, que es lo que regularmente pasa. Pero ese momento, el momento de la imposición, es un momento que tiene algo de estatal, ¿no? En el sentido de que un grupo le impuso su voluntad a otro grupo, sin demasiado argumento más que el que se deriva de que ha sido más eficaz en la aplicación de la violencia. No toda guerra conduce al Estado, ciertamente, pero hay un tipo de guerras que sí implica estatalidad, que son las guerras de conquista. Las guerras que hacen que un grupo no solamente venza en la guerra a otro, sino que además le imponga un dominio permanente, ¿no? que transforme al vencido en dominado, o transforme al vencedor en dominante, ¿no? Esto no necesariamente es algo que surge de la nada y tiene que ver con contextos específicos. No me voy a detener ahora demasiado en este punto porque si no el argumento se va a hacer muy grande, pero lo que sí quiero decirles es que hay testimonios de violencia de este tipo en Egipto, no demasiado y siempre sospechosos por el hecho de que no hay casi nunca evidencia indiscutible de guerra en el registro arqueológico. Todas las evidencias, o la mayor parte, vamos a decir así,
pueden ser sospechables de otra cosa. Por ejemplo, las armas. Las armas son un criterio interesante y hay algunas armas que les voy a decir que efectivamente son las masas, como la de Narmer en su momento, esa ya ceremonial, pero las armas son un objeto que se usa en la guerra, solamente en la guerra. Todas las otras, lanzas, puntas de flecha, hachas, cuchillos, se pueden usar para la guerra tanto como para la caza o para otros menesteres de la vida cotidiana. Entonces nunca es fácil saber para qué fue usada esa punta de flecha. A veces hay un cementerio en el que hay un montón de personajes enterrados en posiciones desarticuladas y tienen puntas de flecha adentro de los cuerpos, ¿no? Ahí hay poca duda de cómo murieron esos chicos, ¿no? y para qué se usó esa punta de flecha. Pero por lo general tenemos esas dudas. Digo, y esto todo, cuando hay un muro, uno puede suponer que es un dispositivo defensivo, pero sabemos que también puede ser de defensa simbólica contra el afuera en términos cosmológicos. Cuando hay destrucción, indicios de destrucción pueden ser como producto de una guerra, tanto como de un malestar interno o incluso un terremoto o algún cataclismo no necesariamente ligado a la violencia. Cuando hay fuego, lo mismo. Cuando hay, ¿qué más? Iconografía, no podemos comprarle tan inmediatamente que por el hecho de haber representado un guerrero, ese guerrero existió. Bueno, y así cada tema militar tiene su dimensión débil, pero cuando convergen todos estos indicios, uno tiene alguna sensación al menos de que debió haber habido algo del conflicto y que hay más evidencia en estos tiempos, digamos, en torno de mediados del cuarto milenio antes de Cristo en adelante, de la existencia de armamento, como el que ven en estos lugares, una maqueta que evoca un muro, algunos muros, no muchos, pero que aparecen también, y la iconografía, ¿no? La iconografía es bastante abundante y a medida que avanza el periodo cada vez más en términos de la representación de personajes armados, de personajes luchando cuerpo a cuerpo unos con otros, aquí o aquí. Un poquito más avanzado el periodo, este personaje que lleva una masa y que con una soga lleva un personaje que tiene las manos atadas atrás, que es una convención conocida de prisioneros. Este personaje, un león que está embistiendo a un ser humano y abajo hay otro conjunto de seres humanos volcados en el suelo, clara alusión a personajes muertos en conflicto, es convención también iconográfica bastante conocida. Dos personajes acá van con las manos atadas atrás de la espalda. Un personaje que es un toro, probablemente asociado al rey, embiste a un ser humano en las cercanías de un recinto amurallado, como aquí, estos otros personajes, o aquí, en la paleta de Narmer, a ver si se ve. Está del otro lado. Queda del otro lado, no sé, ¿está del otro lado la paleta? Vamos a ver, vamos a mostrarlo así. Esto para el registro. Aquí abajo, esto está bueno. Yo ya creo que estoy hablando así mejor que sin el micrófono. Me escuchan igual, ¿no? Sí, creo que ni siquiera sé si andaba. Bueno, bueno, acá, mira, sí, mira, acá tengo la paleta de Narmer. Esto no pasa ni en Plaza Miserere. Acá lo ven al toro embistiendo un recinto que es como estos, pero por la mitad, porque destruyó un costado con los cuernos, ¿no? Y un personaje atrás sometido, como podría ser el caso también, ¿no? Bueno, gracias, paleta de Narmer, por tu servicio a la comunidad. Te vamos a dejar acá con todo respeto. Claro, la paleta de Narmer fue enterrada después como un exvoto en el templo de Hieracómpolis para que le dé potencia al templo, así que hay que tratarla con cuidado. Bueno, guerras entonces, conflictos hay, queda por ver. Claro, que haya guerras no significa que haya estado, lo que sabemos es que hubo estado en Egipto. Entonces yo creo que podemos identificar la guerra como un elemento en donde un grupo puede imponerle a otro su voluntad por la fuerza. Si la guerra deviene en conquista, entonces hay una puerta abierta para la instalación de una lógica distinta, respecto del vencido, respecto de aquel que no es pariente y al cual se le puede pedir cosas que al pariente no. Y donde lo que abre la puerta, ¿no?, es la violencia militar, ¿no? Entonces acá tenemos un elemento que es interesante considerar. Bueno, voy a saltar un poquito las razones para pensar en guerras,
para ir contándoles en lo que me queda, en el rato que me queda, los otros dos escenarios que les quiero mencionar, y con esto voy a ir cerrando el argumento inicial y para dejar un ratito para preguntas en el caso que las haya. Un segundo contexto que me parece importante y que en general, como para extender el problema teórico del surgimiento del Estado a contextos más específicos y en función de la evidencia que hay en Egipto, es lo que llamamos los contextos intraurbanos. ¿En qué sentido? Se verifica en varios contextos en donde nosotros tenemos después dinámicas que difícilmente podemos no llamar estatales, ¿no? Por ejemplo en Mesopotamia, en el ámbito americano también, etcétera, que los procesos de cambio vienen acompañados también con la aparición de núcleos urbanos. En Mesopotamia, por ejemplo, hay un núcleo muy importante que se llama Uruk, probablemente lo han estudiado. Uruk es un núcleo urbano que puede haber llegado a tener 30.000 habitantes. En todos los casos, en Uruk también, pero en los de las circunstancias de Egipto, por ejemplo, que vamos a ver ahora, también aparecen, esos núcleos se dan como muy vertiginosamente. Se pasa de grupos pequeños, probablemente de ámbitos comunitarios, a varios miles de habitantes viviendo en las proximidades de un mismo núcleo, ¿no? Ese crecimiento no puede corresponder al crecimiento vegetativo. No se desarrolla la población de esa manera, ni siquiera con muchísimas ganas, digamos, y con espíritu de conejo. No se pasa de 200 habitantes a 5.000 en 200 años. Tiene que haber venido población de otras zonas, no necesariamente de muy lejos, probablemente de población que estaba más dispersa en términos rurales y que, por alguna razón, comienzan a concentrarse en un ámbito más restringido. Pero si esto es así, si los núcleos urbanos tempranos corresponden a concentración de población que procede de distintos lugares, esto en términos del análisis intersticial que yo estoy tratando de plantear, implica que convergen allí redes de parentesco distintas, ¿no? Redes de grupos que vienen de distintos lugares y se van asentando. De hecho, no es infrecuente cuando hay algún tipo de información arqueológica observar algo que también es, en otro sentido, frecuente en muchos fenómenos urbanos, incluso contemporáneos, que es que los migrantes se instalan en zonas relativamente compactas, ¿no? Como unos trayendo a otros y formando barrios con algún tipo de identidad distinta respecto de la del otro barrio. Esto en algunos núcleos, para Egipto es más difícil, habría alguna línea para interpretar alguna cuestión a partir de que hay diversos cementerios contemporáneos en distintas áreas del asentamiento, pero en otros casos se ven distintos tipos de cerámica, conexiones entre la cerámica de un lugar y la de una región más lejana, como opuesto a la cerámica de otro lugar del ámbito urbano y otra región, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en Teotihuacán, este sitio tan importante del ámbito mesoamericano. Si esto es así, uno tendría que el medio urbano no es una aldea que creció, sino un núcleo que concentró población. Y si esa población procede de distintos lugares, podría reflejar esta misma cuestión intersticial que estoy tratando de plantear en términos teóricos más generales y que se puede interpretar bien en la situación de la guerra en el ámbito urbano. Lo que diría es que el ámbito urbano es un ámbito propicio para la aparición de otro tipo de prácticas como el patronazgo, el faccionalismo, disputas entre los subgrupos que puedan desembocar en un medio urbano procediendo de distintos lugares. No necesariamente estoy diciendo que un medio urbano es sí o sí contexto para la aparición del Estado, pero no deja de llamar la atención el hecho de que la mayor parte de los procesos de cambio asociables al surgimiento del Estado, en cualquier contexto que uno considere, hablo de estados primarios, vienen acompañados de procesos de urbanización acelerados. En el caso de Egipto, que hasta un tiempo los egiptólogos llamaban civilización sin ciudades, ¿no? Asumiendo que en Egipto pasaba algo muy diferente de lo que pasaba en Mesopotamia, la arqueología contemporánea fue observando que hay bastante concentración de población en algunos lugares. En particular, un sitio del Alto Egipto llamado Hieracómpolis, en donde hay una ventaja, que es que el sitio era tan grande. A ver, ¿dónde está el puntero? Lo perdí. ¿Qué pasó? Ay, no marca más. Puede ser que se me haya quedado sin batería esto, bueno. No importa.
Sigo así. Lo que ven rayadito arriba es el río, lo que ven punteado es la zona aluvional, la zona donde se cultiva. No se puede trabajar arqueológicamente ahí, o por lo menos no se lo puede hacer de manera sistemática, pero el asentamiento era tan grande que continuaba hacia lo que actualmente es la zona desértica. Es todo lo que ven pintado de negro. Eso implica que, por otra parte, se conoce de Hieracómpolis seguramente menos de la mitad de lo que debió haber sido, si se cuenta lo que tendría de población hacia otro lado, y se calcula que puede haber vivido no menos de 5.000 habitantes o algo por el estilo en los periodos que estamos considerando nosotros, pasando de una pequeña aldea que probablemente haya sido mucho más pequeña a comienzos de ese periodo, ¿no? Ahora, no solamente hay concentración de población, sino también procesos nuevos en Hieracómpolis. Por ejemplo, áreas de especialización de producción, ¿no? Hay áreas para la producción de cerveza, de producción de cerámica, de pan, de industria lítica, lugares donde se elabora en cantidad. Por ejemplo, un lugar donde se elaboran o por lo menos donde la capacidad operativa daba, según los cálculos que hacen los excavadores, 400 litros de cerveza por día, ¿no? Esto implica, por supuesto, una demanda que no sabemos cómo se atiende, pero que seguramente no es la cerveza que elabora una unidad doméstica para sus 10 integrantes, ¿no? Implica algo que va bastante más allá, que en parte tiene que ver con el consumo ritual y en parte seguramente con el consumo de élites y o de aquellos que están ya no trabajando en el campo, sino en las mismas tareas especializadas y que tienen que ser alimentados si no trabajan y no producen sus propios alimentos, ¿no? Entonces, este es un punto interesante, que es la especialización del trabajo. Lo otro es que empieza a aparecer también en Hieracómpolis edificaciones gigantescas, gigantescas para la época, ¿no? Esa masa gris que se ve ahí es la planta de un probable templo que tiene como 40 metros de largo, para la época es lo absolutamente nuevo, este tipo de construcciones. Y cementerios, por ejemplo, cementerios de élite, en el bien entendido que se trata de cementerios con tumbas muy grandes, rodeadas por pozos para sostener columnas, empalizadas, en fin, un tipo de tarea que, sin ser, por supuesto, las pirámides, implica un tipo de trabajo seguramente sostenido de por lo menos una cantidad de personas que debieron trabajar en esto y que, por un lado, es el trabajo y por otra parte es quién fue enterrado allí, ¿no? Que seguramente implica alguna figura, por lo menos destacada, a nivel de ese núcleo urbano. Entonces, en Hieracómpolis tenemos una serie de características en términos de diferenciación social y en términos de especialización del trabajo que coinciden con un proceso de concentración en términos demográficos, ¿no? Esto implica entonces la posibilidad de que haya, de pensar ese ámbito urbano no como una, decía hace un rato, una aldea grande, ¿no? Como una trama de parentesco extensa, sino más bien como una pluralidad de tramas de parentesco en algún grado de convivencia cercana, pero no necesariamente fusionándose en una misma entidad, ¿no? Esto es interesante porque entonces traslada esa dimensión intersticial del ámbito regional, donde se puede dar la guerra, ¿no? Entre dos grupos de comunidades separadas en el espacio, a un medio urbano, ¿no? Como concentrando la dimensión regional en una dimensión más pequeña, pero donde las cuestiones intersticiales se podrían dar de la misma manera. Y paso ahora al tercer y último elemento que quiero mencionar, que tiene que ver con algo que mencionaba al principio, ¿no? Cuando hablaba de lo émic, que tiene que ver con la cuestión de la concepción de los egipcios tenían acerca de su rey y de su monarquía, por sumarlo de esta manera, en términos de realezas sagradas. Se ha visto, para el Antiguo Egipto está claro, pero también para todo un conjunto de sociedades del África que pueden o no tener características estatales, pero que simbolizan el liderazgo como cósmicamente central y como necesario para la existencia de la vida misma en estas sociedades, se ha visto que estos personajes cósmicamente centrales, a veces sin ningún tipo de poder político, a veces es un personaje que vive en una choza y no sale de esa choza en toda su vida, pero es el centro cósmico. Tiene que estar, si no está, todo se viene abajo, ¿no? Pero esa es la creencia del grupo comunitario. En Egipto no adquiere estas características, pero sí la idea de un ser sagrado, divino, que garantiza el cosmos por su presencia, y por su
ordenamiento, ¿no? Por su tarea ritual y militar, que pone permanentemente a raya a lo que si no sería el caos, ¿no? Ahora, entonces, esto es interesante porque se podría pensar también esa figura del líder como un personaje intersticial respecto de su comunidad. ¿Por qué? Porque lo que se observa, incluso en estas sociedades africanas a las que me estoy refiriendo, es que este tipo de liderazgos sagrados se los interpreta como seres que están y no están en la sociedad. Están porque están ahí, viven ahí, son necesarios para que la sociedad exista, pero no son pasibles de ser alcanzados por las reglas de la sociedad. ¿No? ¿Por qué? Porque son divinos, porque son sagrados, porque no son humanos en un sentido. O si lo son, no son esos humanos que el resto sí, ¿no? Son un personaje aparte, un personaje tan aparte y tan raro que en sociedades africanas pueden ser sometidos a su propio sacrificio, ¿no? Se sacrifica al líder cuando se lo ve decrépito, porque si el líder continúa viejo o enfermo, la sociedad envejecerá o enfermará. Entonces hay que sacrificarlo y poner en su lugar un líder más joven y más fuerte, ¿no? Este tipo de cosas que a nosotros nos sorprenden muchísimo como ideas de liderazgo corresponden a otro tipo de concepciones de lo que el liderazgo es. Imagínense quién quiere ser líder en ese tipo de sociedades sabiendo que lo van a boletear cuando se agarra un resfrío. Y sin embargo, matan a uno y sube otro, ¿no? O sea, se ve que tienta, ¿no? Por lo menos, llamémoslo de esta manera. Ahora, Luc de Hege, un antropólogo muy importante, etnólogo africano, dice esto, ¿no? La realeza sagrada es una estructura simbólica en ruptura con el orden doméstico, familiar o por linajes, designa un ser fuera de lo común, fuera del lugar. Me interesa esto, ¿no? En ruptura con el orden familiar, con el orden del parentesco, ¿eh? El líder en este tipo de sociedades no es un pariente del grupo. Deja de serlo, en todo caso, ¿eh? ¿Por qué? Porque está por fuera de la existencia de la sociedad. Gracias a que está por fuera, la sostiene. De alguna manera, yo diría que ese liderazgo genera una especie de intersticialidad dentro de la propia comunidad. Es como si la comunidad tuviera un agujero, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que es la separación entre el líder y el resto. Es interesante a mi modo de ver esto, porque entonces este tipo de personajes suelen quedar como al margen de la sociedad, pero en algunos casos son los que pueden recibir fugitivos, los que pueden recibir gente que pide asilo y demás. La gente que pide asilo, que no son parientes del resto del grupo, terminan en la unidad doméstica de este que tampoco es pariente del grupo. Y esto es interesante porque muchas veces esos jefes carecen de poder, en el sentido estatal del término, pero se rodean de pronto de una serie de personajes que vienen de afuera de la comunidad, que por lo tanto no tienen vínculo directo con la comunidad, porque no están alcanzados por los vínculos de parentesco de la propia comunidad, y que dependen únicamente, estos últimos, de ese personaje, ¿no? Porque son a quienes le han pedido el asilo en última instancia. Esto a veces deviene en séquitos, ¿no? Séquitos que pueden tener un doble carácter no parental, porque no son parientes del grupo y obedecen a alguien que tampoco es pariente del grupo por la concepción simbólica del liderazgo. Entonces ahí yo creo que también hay una cuestión para pensar esas realezas sagradas africanas como un contexto propicio para la aparición de vínculos no ligados a las reglas del parentesco preexistente, ¿no? ¿Cómo ver esto? Digo, esto es una cuestión que se observa en términos etnográficos, pero ¿cómo se puede ver para Egipto? Bueno, en parte esta cuestión, yo decía, del Serej, que se conoce de muy temprano, habla de que desde antes del 3000, porque estos Seregs que ven aquí, no tenemos más, estos de aquí arriba son Seregs por lo menos del 3200 a.C., de manera que muy tempranamente esta asociación entre el rey, el palacio y Horus seguramente se dio. De manera que desde muy temprano ya existía esta idea de que el rey era un dios en Egipto, ¿eh? Desde muy temprano, no es una idea tardía, es una idea de que desde que tenemos evidencia está. Y antes de esta idea tenemos este tipo de cuestiones. Esto es una decoración de una tumba de Hieracómpolis, precisamente, en ese contexto que estaba describiendo recién en términos de lo urbano. Aparecen una serie de escenas en particular que son interesantes. Esta es un precursor directo de la del amigo Narmer, la del personaje que levanta el brazo con acá, bueno, una forma esquemática de lo que seguramente es una representación de la masa, y esto
créanme, total, ¿para qué los voy a engañar? Son 3 personajes arrodillados con un trazo en los cuellos, de nuevo, una soga que los ata. Largo de explicar ahora, pero está bien. Este personaje, que se interpone entre 2 animales gigantescos y con sus brazos los separa o los contiene, también es una convención que habla de un personaje poderoso, con poderes suprahumanos, digamos, porque no... Bueno, otra vez, créanme, deberían ser felinos o algunos bichos así como salvajes fuertes, ¿no? Parecen más vacas o cositas así, pero tampoco está bueno si te vengan 2 vacas encima, una de cada lado, así que también habría que pensar que hay que ser fuerte. Esto, por otra parte, es un retrato prácticamente de lo que se llama la carrera ritual del rey en el reino antiguo. El rey, en cierto momento, un ritual que se conoce por el reino antiguo, tenía que dar una vuelta a un recinto. Al hacer esa carrera reivindicaba el territorio y garantizaba el orden en ese territorio. Tenía que correr con 2 cetros muy similares a estos. Corría así, esto se lo tiene representado de esta manera. Entonces ya desde bastante temprano la asociación entre el liderazgo, suponiendo que esta escena representa lo mismo que en la de Narmer, la garantía del orden, digamos, la imposición del orden sobre el caos a través del sacrificio del enemigo vencido, o estas otras escenas compatibles con la posterior realeza, sugieren que desde muy temprano el rey de Egipto o el líder de Hieracómpolis se asocia a un poder de otro tipo, un poder cósmicamente distinto, ¿no? Y esto es interesante porque después, proyectando hacia adelante en el tiempo, hacia el reino antiguo, lo que se dice, bueno, acá hay un par de escenas más también en términos iconográficos, ya en tiempos muy posteriores, cosas que ya les mostré, ¿no? El personaje que también ejerce la masa y agarra a los personajes chiquititos del cuello, seguramente para garantizar su sacrificio y con él el orden respecto del caos. Pero les decía, en el reino antiguo los textos de las pirámides dicen del rey lo siguiente, le dice: en Itek Remech, en Mutek en Remech, no padre humano entre la gente, no tu madre entre la gente. O sea, significa no tienes padre humano, no tienes madre humana, porque la siguiente frase es: tus padres son los dioses, tus madres son las diosas, ¿no? O sea, lo interesante, digo, es que se dice del rey que no es hijo ni hermano, ni padre de los humanos. Después sí tiene, obviamente, parentela humana, pero en la simbólica del Estado, el rey no tiene vínculos humanos. El rey es hijo de los dioses. El rey es un dios, por lo tanto es hijo de los dioses, hermano de los dioses. Los textos de las pirámides, del que este extracto procede, todo el tiempo se refieren a eso. Se refieren al rey ascendiendo al cielo de los dioses y siendo recibido en el cielo por los dioses, ¿no? Que le dicen bienvenido hijo, bienvenido hermano, porque es uno de ellos, no uno de los que se quedan abajo en la tierra, ¿no? Entonces digo, esta idea de realeza sagrada en donde el individuo no es un humano, por lo tanto no está suscripto a las reglas de los humanos, es algo que los egipcios tenían muy claro respecto a la figura del rey. Digo, en el modo en que lo simbolizaban, ¿no? Y me parece que esto entonces, proyectado hacia atrás en el tiempo, puede ofrecer un escenario también ligado a esas realezas sagradas africanas, ¿no? Entonces, lo último que voy a decir, y con esto voy cerrando y dejamos 10 minutos para preguntas o lo que sea, es que estos escenarios que yo planteo para Egipto no son escenarios que supongan que tengan que ser excluyentes, ¿no? Es una cosa o la otra o la otra. De hecho, podrían darse todos. El problema sería ver en todo caso qué es más conducente, pero uno podría decir que estos escenarios pueden combinarse muy, retroalimentarse unos con otros, porque por un lado, si uno tuviera, por ejemplo, una élite que comienza a subordinar a otros grupos dentro del medio urbano, tendría mayor capacidad para ordenar a ese medio urbano militarmente para competir con aldeas más pequeñas de las periferias y poder someterlas más rápidamente a un vínculo de sometimiento respecto del núcleo urbano, pero con lo que podrían obtener como tributación
esas élites estarían más fuertes para sostenerse a sí mismas respecto del resto del medio urbano. De manera que lo urbano y lo militar podrían ir de la mano. De la misma manera, en relación con el liderazgo sagrado, ese tipo de percepción del liderazgo podría facilitar el procesamiento por parte de la sociedad de esta nueva dinámica organizada respecto de la lógica estatal. Digo, vamos a decir así, la dimensión legítima del monopolio de la coerción, que es darle un lugar inicialmente en la simbolización para poder hacer aceptable un orden que antes no existía, pero al mismo tiempo ese ejercicio del dominio por parte de la práctica estatal podría enfatizar esa condición de los líderes probablemente sagrados a la manera africana, no necesariamente reyes de Estado, podría a esos reyes, a esos líderes, proporcionarles todo este contexto, capacidades para poder transformarse en ellos mismos a través de su divinización en líderes de Estado. Quiero decir, la simbolización, el ámbito urbano y la guerra podrían ser espacios compatibles entre sí para, vamos a decir así, como campos de expansión inicial de un tipo de lógica social distinta que sería el Estado. Esto es el punto de partida. Esto no es el Estado hecho y derecho que tiene incluso la época de Narmer, que sería algunos siglos posterior y de ahí en adelante. No es el momento de las pirámides. Para el momento de las pirámides hay cientos de años de estatalidad en el Antiguo Egipto, cientos de años en las que se ha estabilizado un tipo de organización social basada en esa lógica de dominio, ¿no? Yo lo que estoy tratando de plantear acá, tratando de identificar, son los momentos iniciales, son los momentos en donde uno puede suponer que surgió algo nuevo, ¿no? Algo que no estaba previsto, que no era previsible dentro del orden anterior, ¿no? Y esto es lo que llamo la lógica del Estado, y esto me parece que es lo que merece una respuesta. Una respuesta que, hasta un punto general, ¿no? Y podría ser aplicable a cualquier contexto donde aparezca el Estado, y a partir de ese punto tiene que relacionarse con los contextos específicos, ¿no? Bueno, dejo acá, y abrimos charla. Gracias. Para formarse como historiador, todas las situaciones históricas son buenas, ¿no? Porque permiten pensar, ¿no? Y cuanto más lejana la experiencia, quizá menos se juega la subjetividad y más posibilidades de pensar libremente, ¿no? Y está bueno poder ser después un buen profesor o un buen investigador que puede ponderar por el pensamiento lo que está enseñando, no debemos repetir lo que un manual dice, sino al menos, no importa la biografía en particular, pero digo, haber hecho un proceso mental respecto a aquello que va a tener que dar clase. Después sabemos que la vida es complicada, qué sé yo, ¿no? Pero digo, por lo menos como horizonte de posibilidades, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué me hace pensar esta situación, ¿no? Y ahí no importa si es Egipto, si es Mesoamérica, si es el mundo feudal o lo que fuera. Si uno se lo plantea como desafío, va a ser mejor profesional en la tarea que le toque hacer, sea investigación, sea la docencia, la comunicación de esto en otros medios, etc. Creo que en eso hay algo que nace de uno, porque no todo el mundo tiene esta inclinación a querer plantear modificar la ecuación ligada al conocimiento a la ecuación ligada al pensamiento, ¿no? Son dos planos del dominio académico que no se dan en la misma medida, porque el dominio académico está muy bandeado hacia el conocimiento, ¿no? La idea de que hay que saber, está bien, hay que saber, no digo que nos hagamos los locos y imaginamos libremente. Pensamos a partir de lo que primero conocemos, está bien, hay que conocer, pero el que se queda nada más que en eso, reproduce, ¿no? Reproduce, cuenta unas cosas. ¿Qué hay que hacer con los pibes en la escuela? ¿Tienen que saber lo que pasó en Egipto en el 3000 o tienen que poder pensar algo? Digamos, ¿qué es más importante? ¿No? ¿Qué piensa alguien cuando tiene que hacer que un chico de 13 años se tenga que meter con estos temas que no sabe, no los vio en su vida, al sumo conoce las pirámides, qué sé yo? ¿Cuál es la pregunta a hacerse? ¿Qué es lo que debería hacer un chico con eso? ¿Saber? Tiene que saber que las pirámides, Egipto, ¿cómo va a decir que...?
bueno, está bien que sepa, sería bueno que le sirva para algo, ¿no? Pero que le sirva para algo no operativo, que le sirva para algo en términos de su formación, de su capacidad de pensamiento, que le pueda generar un pibe con más cabeza para poder pensar después un proceso, qué sé yo, no sé, algo ligado a la cabeza, pero no al pasado, sino a la cabeza del pibe, ¿no? Ahora, eso es pensamiento. Yo creo que se puede pensar con el saber histórico y es lo más importante, más que conocer. Conocer es una dimensión necesaria, pero no suficiente del discurso histórico como propuesta de pensar, como propuesta de uso para aquel que se acerque a ese discurso, ¿no? Esto es lo que a mí me parece más importante. Y el discurso histórico, a diferencia de otras formas de acercamiento al pasado, como puede ser, no sé, un discurso religioso, no es dogmático. Puede abrirse a la flexibilidad, puede abrirse a la incorporación de otros datos, a la incorporación de otro tipo de miradas, de otro tipo de lecturas, que también, por otro lado, permiten también pensar en lo instituido y no en lo definitivo, de las cosas mismas. Para mí es del orden de la obligación, no sin un toque de algo que uno disfruta hacer. Pero a mí me parece importante poder transferir de alguna manera, compartir lo que uno va pensando, lo que uno va haciendo. No es simplemente del orden de la obligación porque me gusta hacerlo, pero también creo que tiene que ver que debería ser algo más frecuente, que debería ser algo que la gente que investiga, la gente que tiene un cargo en el CONICET o en las universidades debería tener esta actitud. No me quiero poner como medida de ninguna cosa, pero sí me parece que aquellos que eventualmente recibimos un salario que procede del orden público debemos devolver lo que hacemos, ¿no? También una manera de devolver es la manera formal, si se quiere, dar clase a donde uno es profesor o investigar y presentar los papers o los trabajos académicos que corresponden, los congresos que tenga que dar, pero no me parece que sea la única ni la más potente en términos de la transferencia de lo que uno piensa. A mí me parece que estas son instancias para eso, ¿no? Y creo que hay que realmente tomarlas en serio. Así que nada, les agradezco realmente, pero también les doy las gracias por haber venido y por haber compartido este momento para pensar un par de cosas sobre el mundo antiguo, que como verán no está tan lejos cuando lo piensa de otra manera, ¿no? No es tan exótico cuando lo ve de otra manera, o no es tan superfluo como probablemente otras miradas más simplistas, más reduccionistas podrían tender a pretender hacernos pensar. Para mí es un campo para el pensamiento, para mí es un campo no solamente para el conocimiento, sino para poder pensar nuevas ideas y para abonar a una palabra que probablemente tenga cierta mala prensa, que es la idea de intelectual. Intelectual es la persona que trabaja con el intelecto. Y yo creo que de eso se trata. Así que bueno, gracias. Gracias, chicos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Me han marcado y todo. Ahí está, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.